largo de la historia, los seres humanos hemos tenido diferentes sistematizaciones de la enfermedad y la salud. Esta sistematización en el entendimiento de cómo los seres humanos nos enfermamos y cómo nos curamos es una punta básica que tenemos que analizar, o un punto básico que tenemos que analizar. El origen de prácticamente todas las artes médicas está sustentado por creencias metafísicas o creencias psicoespirituales. Encontramos, por ejemplo, en algunas tribus muy primitivas la idea de que la salud y la enfermedad es provocada más que todo por orígenes espirituales u orígenes energéticos. Actualmente la medicina, a través del pensamiento positivista, ha dividido los aspectos psíquicos, espirituales, psicológicos, emocionales y los aspectos fisiológicos físicos. Esta división se la debemos a Descartes, principalmente a través de su forma de pensamiento, en donde lo importante era dividir los aspectos cuantificables de los aspectos no cuantificables, es decir, hay una realidad objetiva y una realidad subjetiva. A la medicina y a la ciencia, al menos a la medicina y a la ciencia moderna, les importa el aspecto objetivo, medible y cuantificable. Sin embargo, actualmente los nuevos parámetros en medicina, un poquito más progresistas, están retomando gran parte de los procesos subjetivos que tienen que ver con la salud y con la enfermedad. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros no estamos ya asociados con las ideas de que los pensamientos, pautas mentales, emociones, influyen en nuestra salud? Es algo que se ha hablado en los últimos 30 o 40 años, sí mucho. Sin embargo, todo este tipo de conoceres, todo este tipo de presupuestos, ya lo tenían muchas de las civilizaciones primitivas en sus sistemas médicos. No es poco usual encontrarnos, por ejemplo, en la medicina egipcia, el uso del color y la tintura de color para trabajar ciertos aspectos patógenos. Por ejemplo, también en la medicina chamánica existen elementos que nos remiten a entender la naturaleza del espíritu para entender la naturaleza de la enfermedad. Ya también en el medievo se utilizaba lo que se llamaba la medicina sacerdotal, que estaba basada en la idea de que también podríamos curarnos a través de la plegaria, la contemplación, el rezo y estas fuerzas sanadoras espirituales. Sin embargo, estas fuerzas sanadoras que se contactan por diversos medios, actualmente tienen más bien una connotación de creencia y más que todo de ignorancia. Los parámetros hegemónicos de la medicina nos dicen que esto no es real o que tiene que ver con las creencias de personas ignorantes o que necesariamente son charlatanería. Para entender un poquito de esto tendríamos que aventarnos un recorrido histórico bastante largo y podríamos marcar un punto de quiebre en la medicina moderna y antigua, en la medicina hipocrática. Hipócrates dio los presupuestos o los conceptos para crear la nueva medicina y hasta cierto punto sistematizó lo que eran las artes médicas de esa época. Uno de sus principales dichos o supuestos era no hacer daño. Ante todo, la medicina no debe de hacer daño. Sin embargo, cuando vemos actualmente la medicina contemporánea nos damos cuenta que en muchas de las ocasiones la medicina sí hace daño. ¿Cuántos de nosotros o de nosotras no nos hemos topado con algún fármaco o algún tratamiento que a largo plazo daña gran parte de nuestra salud? Ahora sí que, como dicen en mi rancho, te arreglan una cosa y te descomponen otra. Entonces, desafortunadamente, esta descomposición progresiva que está generando la medicina moderna nos está haciendo muy normal, nos parece muy normal. Ya sabemos que si nos vamos a tomar una medicina muy probablemente nos va a afectar otra cosa. Con esto no estoy invisibilizando ni tampoco minimizando la importancia que tiene la medicina moderna. Sin embargo, llegamos a un momento de tanta polarización, ¿sí? Es decir, nos fuimos a un polo y dejamos de estar en el justo medio, que ahora a cualquier costo, a cualquier precio,
metemos en nuestro organismo un montón de sustancias que terminan siendo dañinas a largo plazo. Y esto también tiene que ver con la cultura de la no prevención. Entonces, en el presupuesto de la medicina hipocrática se nos decía esto, ante todo no hacer daño. Y esto ya no se está respetando mucho. También tenía una implicación terapéutica muy interesante. Él decía que lo que cura produce también, perdón, lo que enferma también cura. De hecho, este es un principio homeopático en donde se utilizan pequeñas dosis o dosis cuánticas, ¿sí? O dosis homeopáticas para curar ciertas enfermedades. Entonces, él creía que, por ejemplo, si alguna planta que provocaba irritación era suministrada en dosis muy pequeñas a una persona, muy probablemente podría provocar la curación. Lo igual cura lo igual. Este presupuesto también se utilizó durante mucho tiempo y actualmente más bien es lo contrario. Se utilizan elementos contrarios para aliviar enfermedades supuestamente contrarias. También podemos ver que en el periodo, por ejemplo, neolítico, en donde se abraza la época gótica, hay un estancamiento sistemático de la medicina y las artes curativas, porque empieza pues las grandes movilizaciones, principalmente religiosas, para acallar o para silenciar a todo aquello que pareciera ser pagano. Entre eso que pareciera ser pagano estaban las artes curativas y sanadoras. Durante las épocas medievales hubo una gran persecución de la medicina, principalmente la medicina de origen pagano, del origen de la tierra, porque tanto parteras, hierberas, curanderas, que en su mayoría eran mujeres, fueron relacionadas con pactos satánicos y también con la brujería, como la conocemos, la brujería peyorativa, la brujería que tenía la preconcepción de que las personas que trabajaban con artes curativas o mágicas necesariamente estaban hermandadas con algún demonio o prestaban sus servicios al diablo. Entonces, durante el medievo y el oscurantismo hubo una época en donde prácticamente se paralizó el desarrollo de la medicina, y lo que se hizo es que las artes curativas se transformaron en artes herméticas que se transmitían en un secretismo que no permitió la difusión correcta. Encontramos, por ejemplo, en algunos textos del medievo ideas tan extrañas como, por ejemplo, la idea de que si nos bañásemos de más muy probablemente enfermaríamos. En el medievo también había un muy poco consumo de agua. La gente casi no consumía agua, consumía mayoritariamente vino u otros fermentados para evitar las infecciones. Podríamos decir que el medievo fue una de las épocas más sucias y más enfermas de la humanidad, principalmente por ideas religiosas que querían acallar las necesidades corporales y ponía manifestaciones pecaminosas en las mismas necesidades corporales. Entonces, todo esto fue progresando o descomponiéndose a lo largo de la historia hasta llegar a esta represión sistemática de las sanadoras, los curanderos, las curanderas, las llamadas brujas y brujas, que en la mayoría de los casos eran simplemente personas que se dedicaban a traer hijos al mundo, a aliviar algunas enfermedades con plantas o simplemente a escuchar y a dar consejos. Encontramos también, por ejemplo, diferentes cosmovisiones a lo largo de la historia y también de la humanidad. Por ejemplo, en China y en la India existían muchas de las que ahora conocemos como medicinas de la energía, es decir, artes sanadoras basadas en el presupuesto de que los seres humanos enfermamos o nos curamos a través de la energía. Entonces, en China, por ejemplo, establecemos el equilibrio entre la salud y la enfermedad a través del Qi, que es esta fuerza pránica o esta fuerza vital que alimenta a todos los organismos. En la India se desarrollaron muchos sistemas médicos, entre los más famosos quizá la Ayurveda, en donde se tenía principalmente el cuidado en el uso de ciertas hierbas y especies, una nutrición dependiendo de nuestro tipo de complexión, un montón de sistemas de masaje y otro tipo de rutinas psicofísicas. Encontramos también, por ejemplo, en la antigüedad de Mesopotamia y en la cultura sumeria,
que se encuentran textos muy interesantes sobre astrología y salud, incluso tallados en piedra, que nos dicen cómo ellos veían la salud. En gran parte los sumerios y los mesopotámicos tenían la idea de que la salud tenía que ver con la regencia astronómica que nosotros teníamos, es decir, según los planetas y las estrellas que estaban en ese momento presentes en el cielo, los seres humanos teníamos una tendencia de enfermar o de curarnos. Esto es lo que conocemos como artes curativas basadas en la magia o en pensamiento mágico. Encontramos también, por ejemplo, en estos mismos pueblos de la antigüedad, los hebreos, en donde la Torá se encuentran algunos métodos de curación. Incluso ya se habla de intervenciones quirúrgicas muy leves como los vendajes, los entablillados y operaciones que tenían que ver con drenar ciertos líquidos corporales. Aquí también encontramos en la medicina hebrea ya usos de hierbas medicinales e incluso destilaciones en forma de elixires y jarabes. En Egipto encontramos un montón de disciplinas curativas en donde principalmente la medicina estaba a cargo de los sacerdotes, en donde había tanto una medicina que tenía que ver con los aspectos mágicos como medicinas que tenían que ver con los aspectos físicos y cómo se interrelacionaba el mundo físico con lo mágico. Encontramos también, por ejemplo, en el Islam, por ejemplo, que en Persia ya se incursionaba la dietética para, por ejemplo, tratar ciertos tipos de síntomas que estaban ligados a lo que ahora conocemos como la depresión o problemas afectivos. Entonces encontramos un montón de técnicas a lo largo de la historia que durante unas épocas fueron vistas bien y durante otras épocas fueron vistas mal. Y aquí caemos en esta relatividad: lo que es positivo para una cultura no necesariamente lo es para la otra. Lo que es bueno para unos no necesariamente es bueno para otros. Entonces, entender que la medicina tiene un sustrato muy cultural es lo primero que tenemos que entender. Porque a través de la cultura se generan los mapas de pensamiento, creencias, paradigmas, sistemas de relación, y a través de ellos existimos, y a través de ellos también podemos curar y enfermar. La medicina moderna es un poquito muy diferente, o mucho muy diferente a los sistemas antiguos que yo les estaba platicando. De manera convencional, esta medicina, la medicina moderna, tiene una tendencia analítica y separatista, es decir, nos ve como si fuéramos un coche o una máquina que se puede descomponer en partes, cambiar partes buenas por malas, sustituir esto, sustituir aquello, implementar aquello. Entonces, continuamente esta postura o esta visión mecanicista pone el acento o pone la importancia en los médicos, en el proceso del curador, el que va a curar al otro, y pocas veces voltea a ver a los pacientes en sus problemáticas individuales y en su forma de pensar. Actualmente ya hay algunos enfoques psicosomáticos que nos hablan un poquito de los presupuestos que nos dicen que los seres humanos enfermamos a través de las pautas de pensamiento y la realidad psíquica que vamos construyendo. ¿Cómo ven esto ustedes? ¿Será cierto que los seres humanos en gran medida construimos nuestro sistema de salud o enfermedad a través de nuestros presupuestos interiores? ¿Habrá una correlación directa entre nuestros pensamientos y nuestro estado de salud actual? Muchas veces creemos que sí, pero pocas veces atendemos esta realidad. ¿Por qué? Porque tenemos muy introyectada la idea de que todo se puede reparar desde afuera. Sin embargo, estos métodos objetivos de curación a largo plazo son muy limitados. Encontramos esto, por ejemplo, en el cáncer. El cáncer o las tumoraciones malignas se pueden trabajar o se pueden tratar con un montón de fármacos y con quimioterapia. Se encuentra que muchos de los pacientes que son sometidos a estos tratamientos recaen o generan otro síntoma o generan otro tumor u otro cáncer en otra parte del cuerpo.
Cuando existen tratamientos también orientados a la realidad emocional y psíquica de esta persona, hay posibilidades también de ayudar desde otro lugar. Sin embargo, muy pocas veces las personas o las instituciones médicas nos proponen este tipo de tratamientos por minimizarlos o creer que son simplemente creencias bonitas. Cuando hablamos de medicina holística o de visión holística de la salud, estamos hablando necesariamente que los seres humanos tenemos o podemos utilizar una serie de plataformas médicas convencionales, medicina tradicional o incluso también las medicinas sutiles o de energía, que mucha gente las ve como medicinas espirituales. Ya Edward Bach en el siglo pasado sistematiza la primera terapia floral, la terapia de flores de Bach, en donde mucha gente la quiere ver como una terapia parecida a la farmacológica o incluso parecida a la homeópata, y realmente lo que hacía o lo que hizo Edward Bach fue sistematizar una medicina para el espíritu. A través de las flores, su simbología y sus vibraciones, él entendía que las personas podíamos restablecer nuestra salud cuando generábamos paz interior, congruencia interior, estados expansivos en nuestro interior. Encontramos también, por ejemplo, que en esta medicina holística se integran un montón de presupuestos que la medicina convencional no tenía. Por ejemplo, holístico, la palabra holístico deriva de un término griego, holos, que significa el todo. El holismo es una filosofía que motiva el tratamiento del organismo como un todo, como una unidad, no únicamente como un cuerpo que se enferma y que necesita alguna droga o algún fármaco. Aquí en la medicina holística se resalta la interacción entre el cuerpo vivo y el espíritu, nuestro organismo y nuestra realidad sutil, que le podemos llamar espíritu, alma, así que como le quieras llamar, pero que existe. No podemos negar la existencia de esta parte. También en este método holista o en esta medicina holística se hace hincapié en el mantenimiento y en la prevención de las enfermedades, mantenimiento de la salud y la prevención de las enfermedades. En la medicina moderna científica, se pone mucho más importancia en los agentes patógenos, las bacterias, los virus, los hábitos de vida, los agentes medioambientales y también en el origen de la enfermedad, la llamada etiología de la enfermedad. Sin embargo, en el holismo se sostiene que existe una resistencia que se empieza a disminuir porque tenemos hábitos pobres, por ejemplo como el estrés físico y mental, muchas carencias nutricionales y muy malos hábitos emocionales. Estos son los presupuestos o parte de los presupuestos dentro del holismo que nos dirigen a pensar cómo nosotros nos enfermamos y nos curamos. Bueno, esto es más o menos un bosquejo entre las diferencias entre las medicinas primitivas, las medicinas que tienen un pensamiento más subjetivista y las medicinas que tienen un pensamiento más objetivista o cientificado. Si nos damos cuenta, varían en algo interesante. La visión de la medicina convencional moderna nos quiere curar de afuera hacia adentro, y la medicina holística o la medicina basada en la sanación quiere curar de adentro hacia afuera. Estas visiones, podemos simplificarlas así muy burdamente, son tan importante una como la otra, y seríamos ingenuos si creemos que nada más podemos depender o utilizar una de ellas. Creo que estamos en tiempos donde se está formando una tercera medicina o un tercer enfoque médico, en donde vamos a dejar de lado el objetivismo puro y el subjetivismo puro de la medicina primitiva, y nos dirigimos a una medicina realmente integral, en donde los aspectos subjetivos y objetivos sean tomados en cuenta en el restablecimiento y el mantenimiento de la salud. ¿Tú cómo ves esto? ¿Cómo te has curado a lo largo de tu historia de vida? Principalmente con la medicina que la cultura nos ofrece, que es pues la medicina
científica o la medicina basada en la sanación, con la medicina objetiva o con estas técnicas subjetivas que también tienen impactos en la salud. A ver, Jenny nos pregunta algo interesante, pero no le entiendo muy bien. ¿En qué afecta el nivel cultural en la medicina holística, por ejemplo? A ver, ¿cómo está eso? Échenme luz aquí que no le entiendo bien. Es decir, ¿cómo nuestra cultura... A ver, nos dice Perseo, de hecho, en enfermería actualmente hay un nuevo paradigma que se llama de la transformación, que tiene rasgos similares a la sanación. Así es. De hecho, los enfoques médicos que actualmente en algunas universidades, al menos de aquí en México, se están utilizando, específicamente tuve la experiencia de conocerlo hace un año y medio, en la Facultad de Enfermería, en la Escuela de Enfermería de aquí de Chihuahua. Encontramos enfoques médicos no objetivistas e incluso la integración de algunos métodos alternativos para ayudar al paciente en su recuperación. A ver, Jenny, ¿a qué te refieres con cómo afecta nuestra cultura, ¿sí?, en la medicina holística? ¿Cómo es eso? Por ejemplo, Sandra nos dice que ella utiliza mucho más se va primero por la medicina natural. Acá nos hablan de Reiki, alimentación natural, terapias complementarias y cuidados de enfermería. Sí, aquí no recuerdo cómo se llama, pero es algo por el estilo. Bueno, en estas posturas subjetivas, objetivas, tenemos que empezar a la integración y no caer tampoco en la ingenuidad, en donde las personas creemos que si nada más nos ponemos a hacer Reiki o nos tomamos nuestras florecitas de Bach, vamos a estar bien. Muchas veces sí es así. Sin embargo, a veces el enfoque subjetivo puede poner en riesgo nuestra salud, porque hay personas que creyendo que con estos tés, que con estas plantas, que con estos masajes, necesariamente se van a curar. Y hay enfermedades de alta peligrosidad que no podemos dejar que el tiempo pase. Entonces, sí tenemos que tener una visión muy integral, esta es la palabra que creo podría utilizar, en el momento de ver nuestro propio proceso de salud y enfermedad y no ser ingenuos e irnos de un lado de ingenuidad holística y del otro lado de un lado de ingenuidad médica científica. En la ingenuidad médica científica nos vale. Dejamos que el médico elija todo, nos diga todo, nos ponemos como sujetos pasivos y dejamos que hagan y deshagan con nuestro cuerpo. Es tan malo esto como lo primero que les comenté. Es tan malo trabajar los aspectos objetivos de una forma ciega y también basarnos en los aspectos subjetivos de una forma ciega. Entonces, entendiendo esto, vamos a entrarle un poquito a estos aspectos subjetivos y también unos poquitos objetivos que tienen que ver con la salud y con la enfermedad. Lo primero que tenemos que entender que todos tenemos el poder de sanar. Todos y todas tenemos el poder de sanar. Cuando digo poder, no me estoy refiriendo a poderes mágicos o cosas por el estilo. Eso ya es punto y aparte y eso tiene que ver con cada persona. Cuando hablo de poder, hablo de la capacidad de actuar, crear y autodeterminar, es decir, la capacidad de elegir. Todas las formas de sanación que entendemos, sanación, aquí enfatizo, no es lo mismo sanar que curar. La sanación es el hecho de hacerlo de adentro hacia afuera, ¿sí? Corresponde al poder interior. Toda la sanación corresponde al poder interior. Este poder todos y todas lo tenemos. En el peor de los casos dejamos de creer que tenemos este poder y empezamos a colgarle esta responsabilidad al sistema médico, al médico mismo, al curandero, al fisioterapeuta, al terapeuta, a la enfermera, al enfermero. Es decir, nos creamos la idea de que nosotros necesariamente dependemos del otro para poder curarnos a nosotros mismos. Y esto es falso. Tenemos que restablecer esta convicción de que todos tenemos el poder de sanar simplemente por el hecho de ser organismos vivos
que tenemos todo un bagaje evolutivo que nos ha permitido estar donde estamos. Entre las herramientas sanadoras que nosotros podemos encontrar, que son diferentes a las que se utilizan en la medicina científica, tenemos por ejemplo los flujos energéticos y el flujo áurico, el manejo y el entendimiento del sistema de chakras, los usos de colores, las formas de pensamiento, como la visualización creativa, la imposición de manos, el reiki, el pranismo, la curación energética, la meditación como medicina, fíjate, cristales y gemas, trabajo con plantas y también con esencias de plantas. Muchas de estas técnicas sanadoras han sido muy prostituidas, es decir, no se les ha visto como realmente son, se les ha minimizado en su valor y muchas personas han aprovechado la necesidad apremiante de personas para curarse, para explotarlas y para muchas veces desafortunadamente enfermarlas más. Entonces hemos de ser muy cuidadosos en a dónde y con quién nos dirigimos cuando vamos a usar este tipo de técnicas. Actualmente estas técnicas no se crean que están ¿cómo podríamos decir? No son tan peyorativas para mucha gente actualmente. Porque ahora con las nuevas explicaciones entre la física cuántica, la psicología transpersonal, incluso muchas de las áreas de espiritualidad están convergiendo en algunos presupuestos que coinciden, hay un punto de convergencia en las artes sanadoras. Por ejemplo, a través de las teorías cuánticas entendemos cómo funciona un poquito más la energía y el pensamiento, cómo aunque no tenga un mecanismo físico de desplazamiento, tiene implicaciones en el observador observado. Por ejemplo, en experimentos cuánticos se nos explica que un experimento que es observado por el observador, claro está, tiene modificaciones según quien lo observa. Es decir, nuestra realidad se modifica según quien la observa. Nosotros siempre somos parte de un sistema y no nos podemos salir del sistema. Y siempre que estamos dentro y a la vez observando el sistema, estamos teniendo influencia en él. Entonces, cómo algo no físico impacta en la realidad, y esto es algo bastante interesante. Entonces, vamos viendo que los seres humanos básicamente tenemos varias dimensiones de procesamiento o de existencia. Yo te quiero proponer este modelo porque creo que es un modelo muy fácil que podemos establecer para entender cómo nosotros nos posicionamos a través del mundo. Básicamente, imagínate que somos como una esfera de realidad. En el núcleo, los grandes místicos, las grandes místicas, las religiones y muchos esquemas filosóficos nos hablan de que somos el ser, el self o el espíritu. Esencialmente todos somos chispa de creación, chispa creadora, creativa. Esta chispa, este espíritu, es la parte esencial de todos y todas. Muchas veces incognoscible o poco entendido por nosotros porque no profundizamos en nuestra verdadera esencia. Esa parte nunca enferma, es una parte esencialmente perfecta y que está conectada con el todo. Podríamos llamarla que es una realidad transpersonal, que no está atorada como nosotros en el ego, en la limitación, en el sistema de creencias. Luego tenemos una capa metafísica o metamaterial, es decir, un proceso no material que nos conecta con esta esfera. Entonces, la primera esfera, el núcleo, es el espíritu, luego sigue la mente. La mente como proceso, no como órgano, porque cuando decimos mente, mucha gente adjudica la mente al cerebro. El cerebro es un órgano, el cerebro simplemente es un órgano, la mente es un proceso. La mente no la podemos diseccionar, es un proceso metafísico. La mente,
Y después de la mente tenemos algo que es un poquito más material, que son las emociones. Las emociones son el resultado en gran medida de nuestros pensamientos o nuestra mente. Pero las emociones son bioquímicas, generan respuestas bioquímicas en nuestro organismo que pueden enfermar o curar nuestro organismo. Luego viene nuestro organismo físico, el llamado cuerpo material. Y finalmente, con nuestro cuerpo material, nos vinculamos con el mundo. Esta es la esfera de los vínculos. Entonces, podríamos decir que estamos compuestos de estos 5 cuerpos básicos para hacer este modelo explicativo. Esencialmente somos espíritu, ¿sí? Luego somos mente, luego somos emociones, luego somos cuerpo físico y luego somos los vínculos o las relaciones que formamos con el mundo, ¿sí? ¿Cómo ves esto? ¿Cómo ves esta visión de la multidimensional del ser? Nosotros estamos viviendo en varias dimensiones al mismo tiempo. Por ejemplo, tu cuerpo físico puede estar aquí y ahora, sentado enfrente de una computadora, pero a través de tu actividad mental te estás enlazando con mi actividad mental y estamos entrando en una comunicación. O quizá estás tan preocupado o preocupada por algún asunto que traes en la mente y tu cuerpo físico está puesto en un lugar, pero tu mente está puesto en otra. Aquí es cuando entramos, por ejemplo, incluso en las teorías cuánticas de los universos paralelos, en donde nosotros estamos existiendo en muchos lugares a un solo tiempo y en muchos espacios. Fíjate nada más qué complejo se nos empieza a poner esto. Entonces, para las visiones médicas holísticas, este tipo de visiones nos permite entender lo complejo que es el desarrollo del ser humano y no únicamente como un aparatejo que se descompone y que necesita una reparación o una calibrada. Aparte de esta multidimensionalidad del ser, hay que entender que los seres humanos tenemos, a través de un montón de tradiciones sanadoras antiguas, nos hablan de que tenemos centros energéticos específicos. No me voy a meter en todas las sistematizaciones porque los Hopi hablaron de unos centros energéticos, en la Ayurveda se habla de otros, en el hinduismo se hablan de otros. Básicamente me gustaría hablarte que hay 7 chakras o 7 centros energéticos que están relacionados con glándulas en nuestro organismo. Esta relación entre la glándula y los aspectos metafísicos o energéticos sí existe, sí sirve para curar y es quizá uno de los parámetros que más podemos utilizar para mantener nuestro sistema de salud. Cuando termine esta conferencia te voy a dejar un manual de chakras para que le des una checada. Te lo voy a dejar en manual porque creo que si nos ponemos en este tema nos vamos a quedar un montón de tiempo hablando de esto. Entonces, vamos a saltarnos rápidamente a entender algunos de los sistemas básicos de curación. Estos sistemas básicos de curación son técnicas si quieres, muy burdas o muy limitadas, pero que te pueden servir para empezar a hacer una autodiagnosis basada en tu sentido común y con mucha humildad para empezar tu proceso de curación o incluso restauración de la salud. Entonces, te quiero hablar de las 7 medicinas. ¿Cuáles son las 7 medicinas? Algunos de ustedes ya las conocen. Susun Wid hace algunos años nos habló de una sistematización muy bonita que se llama las 7 medicinas. Estas 7 medicinas las podemos utilizar nosotros para mantener nuestro sistema de salud en óptimas condiciones o para empezar a restablecernos después de un proceso de enfermedad. Vamos viendo. ¿Cuáles serán esas 7 medicinas? ¿Serán 7 plantas? ¿Serán masajes? ¿A qué se refieren estas 7 medicinas? ¿Has oído alguna vez el término? Los 7 chakras nos dice Belki. Ok. Ok. Susun Wid habló de estas 7 medicinas para explorar la idea de cómo nosotros nos podemos cuidar. Yo te voy a pasar rápidamente
este sistema y lo puedes incluso ir apuntando. Después de todos te voy a dejar el manual aquí para que tú lo descargues y lo leas. La primera medicina es muy interesante. Podríamos hablar de que son 7 medicinas y que este es un cierto sentido común de la salud e enfermedad. Las primeras 4 medicinas nos van a crear siempre salud y entre más las usemos, mejor nos vamos a sentir. Las últimas 3 medicinas de las cuales voy a hablar salvan vidas en casos de emergencia, pero a veces, si las usamos de forma excesiva, pueden dañar nuestra salud. Las primeras 4 medicinas son las medicinas que nos sirven para cada vez estar mejor. Y la primera medicina es la medicina de la serenidad. La segunda es la medicina de las historias. La tercera es la medicina de la energía. Luego sigue la medicina del estilo de vida. Y las últimas 3 medicinas son las medicinas de las hierbas, la farmacéutica y la medicina de alta tecnología. ¿Te las aprendiste? ¿Cómo las ves? No se preocupen con las notas, yo les voy a dejar aquí el manual o a través de mi página www.ladiosaluna.blogspot.com vas a poder descargar tanto esta conferencia en audio como el manual que va indexado en esta conferencia. Sale, para que no se estresen con esto de estar tomando notas. Ya se los puse más fácil, ¿qué más quieren? Estamos aquí ayudando a hacernos cada vez más perezosos. Entonces, la primera medicina, que vendría siendo la medicina de la serenidad, es la manera más segura de curarnos, porque simplemente dejamos que la naturaleza haga su trabajo. Esta medicina no requiere nada de nosotros mismos. Simplemente tenemos que dejar de hacer para empezar a que se haga la curación. A veces es desconectar el teléfono, dejar nuestra computadora un rato apagada, desconectarnos del Facebook, del Twitter, apagar nuestro móvil, nuestro celular, cultivar una cierta aceptación de nuestra realidad y empezar a abandonar la tensión innecesaria. Aquí, la medicina de la serenidad se nos puede llegar a complicar a las personas que somos muy controladoras o controladores, porque aquí se trata de decir, simplemente confío en que el proceso de la vida cuida de mí, me suelto a este proceso, descanso. Es decir, obtenemos una conciencia de que nuestra salud es lo primero y que tenemos que dejar de hacer muchas cosas para que toda la energía que tengamos se utilice en la autocuración. Esta es una típica medicina que usamos tal vez a veces sin darnos cuenta. Cuando tenemos un resfriado, ¿sí? O estamos agripados, tenemos gripe, y lo que nos dicen los médicos, las abuelitas, los curanderos, todos van a converger en lo mismo. Recuéstate, toma líquidos, descansa mucho, duerme. Simplemente deja que tu cuerpo entre en una no actividad para que empiece la actividad curativa. Esta es la primera medicina. Y si no tenemos esta primera medicina, las siguientes medicinas se van a poner un poquito difíciles. Si no nos damos tiempo y no somos amorosos con nosotros mismos y no nos damos chance de cuidarnos, de descansar, lo demás va a ser muy pesado. El reposo y la serenidad, la paz. A veces es rodearte de buena música, estar en un ambiente relajado, quizá tu habitación la decoras con algunas flores, es decir, creas un ambiente de paz para ti. Este ambiente de paz tiene que ser paz interior y exterior, porque muchas personas podemos irnos a acostar y descansar, entre comillas, físicamente, pero nuestra actividad mental está a 1000 por hora. Estamos continuamente pensando, ¿y qué voy a hacer con esto? Y yo aquí perdiendo el tiempo, debería hacer aquello, debería hacer esto, debería. Entonces nos llenamos de preocupaciones innecesarias que a largo plazo lo que van a hacer es bloquear nuestro proceso de autocuración. Entonces, primera medicina, la medicina de la serenidad, la medicina de la paz. Luego viene la medicina de las historias. A mí me encanta, porque a mí me encantan los cuentos y me encanta todo esto que tiene que ver con recontarnos historias a nosotros mismos. La medicina de las historias es un punto básico para también entender el proceso de curación y enfermedad.
Es decir, las historias que nos contamos a nosotros mismos crean nuestras vidas. A veces nos damos cuenta y nos quedamos en esta serenidad, y en ese silencio nos damos cuenta de lo siguiente. Tenemos un montón de cuentos espantosos que nos contamos a nosotros mismos acerca de nuestra historia. Es como si escribieras un guión para una telenovela o una novela o una película y te pusieras el papel más feo, la situación más escabrosa y fueras muy poco compasiva o compasivo contigo mismo. ¿Te has puesto a preguntar qué historias me estoy contando acerca de mi salud y mi enfermedad, de mi vida en general? Entonces, aquí aparte de decir, confío en que el proceso de la vida cuida de mí, y repetírnoslo con convicción, tenemos que pensar y decirnos a nosotros mismos, ya es tiempo de que me cuente historias más amorosas acerca de mí mismo. Ya es tiempo de que me cuente historias más amorosas acerca de mí mismo. Por ejemplo, hay personas que se han contado la historia de que como en su familia muchas mujeres han desarrollado cáncer de mama, ellas necesariamente tienen que desarrollar esto. Y esta creencia, que en un principio fue falsa, se va a autocumplir a través de esta tendencia profética y esta programación. En la medicina de las historias, tenemos que ser muy sinceros y romper la vergüenza y darnos cuenta que quizá nos estamos contando historias muy feas. Hay gente que también, por ejemplo, se enferma vincularmente, porque no nomás nos enfermamos del cuerpo, nos enfermamos de nuestros vínculos o relaciones, de nuestro cuerpo, de nuestras emociones o de nuestra mente. Entonces hay gente que tiene una enfermedad vincular, por ejemplo, asociada con el dinero, está en pobreza continua. Quizá tendría que empezar a explorar qué historias se está contando acerca de su propio dinero, acerca también de su propio disfrute, porque la abundancia no es el dinero, El dinero simplemente es algo material para simbolizar, es un símbolo, ¿sí? Que se utiliza para intercambiarlo por ciertas cosas. Pero hay gente que tiene dinero y aún así vive en la pobreza porque no tiene la capacidad de disfrutar. Entonces, ¿cuáles son las historias que me estoy contando acerca de mi propia vida, de mi mundo, de mi salud, de mi enfermedad, de mis relaciones? Quizá tienes una pésima relación de pareja porque dentro de tus creencias y los cuentos que te cuentas, estás pensando que continuamente esa persona que está a tu lado está contra ti, te está atacando, te quiere lastimar, que es la cruz que tienes que cargar. Es decir, ¿cuáles son las creencias que tienes acerca de tu propio mundo? Ábrete a contarte cuentos más amorosos, recuéntate tu historia. Quizá tu historia está llena de resentimiento, de rencor, de angustia, por cosas que pasaron hace mucho. Quizá tuviste una infancia muy fea, quizá te tocó tener unos padres que no sabían cómo amarte o cómo cuidarte porque ellos mismos no recibieron eso. Pero ya pasó. ¿Por qué tendrías que seguir contándote estas historias tan desagradables, tan dolorosas acerca de ti misma? Estas historias están en la mente, pero la mente impacta en nuestras emociones. Nuestras emociones se manifiestan como una descarga bioquímica, y esta descarga bioquímica tarde o temprano va a afectar nuestro cuerpo, nuestro organismo. Es algo interesante que pensar. Entonces, después viene nuestra medicina de la energía. Después de la medicina de las historias viene la medicina de la energía. Aquí encontramos lo que es el manejo del ki o del chi, trabajo kundalini con reiki, trabajamos con un montón de cosas como las flores de Bach, ¿sí? Trabajamos con un montón de cosas como la bioenergética, incluso aquí se integra también la psicoterapia como forma. La psicoterapia estaría entre la medicina de las historias y la medicina de la energía, porque tiene que ver tanto con la interacción energética como la reconfiguración de las historias de vidas que nos contamos. En la medicina de la energía, pues nos soltamos a explorar, por ejemplo, la meditación. Ahora sí entramos en la meditación, el trabajo con nuestro kundalini o nuestra energía vital, con el ki, con el chi, la imposición de manos, el reiki. Trabajamos con las respiraciones y el reciclado de nuestras energías que a veces se quedan encapsuladas o cristalizadas en nuestro organismo. Muchas veces
estas medicinas son suficientes para restablecer el sistema de salud, nuestra salud óptima. Luego, después de estas medicinas de la energía, viene la medicina del estilo de vida. Y esto es básico, Esto es básico. Por más medicinas, fármacos y demás suplementos vitamínicos que nos tomemos, si no tenemos estilos de vida correctos, tenderemos a enfermar continuamente. Aquí básicamente hablamos de estilos de vida basados en cómo me nutro, qué tipo de ejercicios físicos y mentales hago, ¿sí? Y cómo alimento todos mis sentidos, porque no nomás nos alimentamos por la boca, nos alimentamos por todos nuestros sentidos. Nos alimentamos con el oído, con el tacto, con la vista, el gusto y el olfato. Estos 5 sentidos básicos, que nomás voy a hablar de estos 5 sentidos, tenemos otros sentidos, pero nada más con estos, son medicinales o también nos pueden enfermar. Estos 5 sentidos funcionan para sanar nuestro cuerpo principalmente nuestro cuerpo y nuestras emociones. En el estilo de vida, en esta medicina, entra la medicina sensorial. Esta es la medicina sensorial. El oído podemos utilizar o empezar a ver qué estamos escuchando. Porque muchas veces estamos escuchando un montón de porquerías todo el día y nos estamos enfermando, Toda esa información es alimento y está entrando en nuestro sistema. Hay gente que tiene la mala costumbre o la fea costumbre de estar viendo un montón exactamente, Luis, de cosas malas en la televisión. No malas, creo que es muy infantil decir que malo o bueno. Cosas disfuncionales en la televisión que te enseñan a estar enfermos, por ejemplo. Así es, Luis. Por ejemplo, acá en México tenemos en las televisoras abiertas o populares, cuando tú la prendes en la tarde, te encuentras que entre programa y programa hay un montón de anuncios. Y todos esos anuncios te hablan: tienes artritis, tienes hemorroides, tienes problemas de erección, necesitas tener más cabello, te estás quedando calva. Un montón de porquería que te está diciendo continuamente: aquí está la enfermedad, este es tu destino es la enfermedad, es lo normal. Si en la tele sale, ¿por qué tú no lo vas a tener? Hay un estilo de vida enfermo, así es, Maril, una excelente forma de decirlo. También vemos un montón y escuchamos un montón. Cuando digo veo y escucho, ya estoy trabajando también con la medicina de la visión. ¿Qué es lo que observo? ¿Qué es lo que escucho? Puros mensajes que descomponen, que destruyen. En cambio, a veces la medicina sensorial nos propone empezar a trabajar, por ejemplo, con radiónica, que nos llega a través del oído, con buenas obras musicales que sanan nuestra alma, dejan que se liberen nuestras emociones, música hermosa que está ahí para que nosotros nos curemos, el tambor que es un elemento medicinal de muchas tribus. Entonces también encontramos, por ejemplo, que a través de la vista, la contemplación de mandalas, de obras de arte, de un hermoso jardín, de la persona que amamos, todo eso nos lleva también a ayudarnos a curarnos. En el tacto encontramos, por ejemplo, la estimulación táctil y la kinestésica como primeras formas de ayudar a que la persona se cure. Aquí entran los masajes, entra el toque cuántico, aquí entra también el Reiki en muchos sentidos, porque aparte el Reiki de ser una terapia bioenergética, también es una terapia de contención emocional, porque la persona recibe una contención corporal que muchas veces tal vez no tiene. ¿Sí? También a través del gusto, lo que nosotros comemos y saboreamos generalmente es medicinal. Fíjense cómo es esto. Nuestro primer alimento podría ser nuestra alimentación. Muchos de los antojos que nosotros de repente experimentamos tienen que ver con necesidades corporales que hablan a través de este antojo. Por ejemplo, encontramos en muchas plantas agentes fitoquímicos que son medicinales y que, por ejemplo, no sé si te ha pasado, que dices: ay, se me antoja mucho un betabel, o se me antoja mucho esto, se me antoja mucho aquello. Tu gusto te está llevando por un camino muy directo a decirte: en tu cuerpo te hace falta esto, o te hace falta aquello. Por eso vienen tus antojos. Muchos de los antojos vienen a veces de las necesidades fisiológicas del organismo. Aquí quiero hacer una anotación. Muchas veces tenemos tan mal educado nuestro organismo, ¿sí? Tan mal educado nuestro organismo, que
ya no sabe detectar entre una necesidad corporal real y un antojo que ya hemos habituado al organismo. Por ejemplo, hay personas que están muy habituadas a estar continuamente comiendo azúcares o mucha grasa y tienen mucho antojo de esto, pero porque ya llegaron a una desconexión con la necesidad real orgánica y ya más bien están pues basados en los presupuestos que ellos formaron a través del tiempo. Otra medicina básica es la medicina del olfato, y aquí encontramos, por ejemplo, como la aromaterapia tiene funciones terapéuticas clínicamente comprobadas que ayudan a que las personas tanto emocional como físicamente se restablezcan muchas de las veces. Este tipo de medicinas está a disposición de todos y todas. La madre naturaleza ha sido tan amorosa con nosotros y nos ha puesto todo lo necesario para curarnos en esta tierra. Pero a veces no vemos esto, no lo valoramos, no lo entendemos y terminamos enfermándonos por desconectarnos de la naturaleza sanadora. A veces, por ejemplo, lo que necesita nuestro alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, es simplemente descansar y estar en más contacto con la naturaleza. Entonces, si nos ponemos a ver todo este tipo de presupuestos, pues empezamos a generar una idea más sana de cómo nosotros curarnos y cómo también pues restablecer la sanación en otras personas, la curación en otras personas. Bueno, vamos a pasar ahora a la siguiente medicina. Esta medicina que viene es la medicina, ya estas 4 medicinas que fue serenidad, historias, energía y estilo de vida, entre más las hagamos, más salud crea. Luego vienen estas 3 medicinas que son las hierbas, los fármacos y la tecnología. Ya te había dicho que estas pueden salvar vidas y en gran medida tienen que ser muy cuidadas porque con el uso excesivo de estas medicinas podemos enfermarnos. La medicina de las hierbas sería la primera. Aquí entra la herbolaria, ¿sí? Entran un montón de sistemas de herbolaria, así vienen desde étnicos, indígenas, herbolaria urbana, herbolaria en compresos, porque a veces ya las plantitas no las tomamos directamente cortadas, sino a veces ya vienen procesadas en compresos o en mixturas. Y aquí es algo bien importante, mucha gente cree que porque es natural no daña. Te dicen, si no te hace bien tampoco te va a hacer mal. Esto es una mentira, totalmente una mentira. Si nosotros no cuidamos bien los consumos en cuanto a suplementos herbales o naturales, podemos ponernos en riesgo. Por ejemplo, el ajenjo, que es una plantita que se utiliza para hacer muchos tipos de limpiezas corporales, especialmente el hígado, ¿sí? El limpiarnos el hígado, si se toma en exceso nos puede intoxicar, ¿sí? Entonces, yo siempre quisiera proponerles que cuando empecemos a trabajar o a curarnos con hierbitas estemos bien asesorados por un agente, pues no sé si certificado, pero por lo menos que tenga un conocimiento profundo acerca de las artes curativas con las plantas. Luego viene la medicina farmacéutica, que es una progresión principalmente la medicina con hierbas, porque muchos de los fármacos actuales están basados en algunos fitoquímicos que se encuentran en las plantas o también en algunos sales y minerales. En la medicina farmacéutica lo que se hizo es descomponer gran parte de los agentes activos de algunos elementos naturales, aislarlos y prescribirlos. Sin embargo, ya hay que entender que ya hay una progresión en donde se quitó el espíritu vivo del agente medicinal y se dejó simplemente el aspecto bioquímico. Y este aspecto a veces bioquímico o este aspecto a veces simplemente químico, muchas de las veces tiene efectos colaterales y más cuando abusamos de los fármacos. Uno de los ejemplos básicos es, por ejemplo, las personas que tienen gastritis o colitis nerviosa y continuamente están medicándose de algún antiácido o algún antiinflamatorio o un fármaco compuesto que trabaje con estos síntomas. Y a lo largo del tiempo, forma una resistencia física
a estos fármacos, cada vez necesita más y llega un momento en que su cuerpo ya no tiene la capacidad de desarrollar las funciones naturales para estar sano. Esto nos pasa también con las personas que tienen problemas para dormir. Mira, aquí Janine nos está diciendo eso, así es. Donde está continuamente con un somnífero y este somnífero llega un momento a necesitarse tanto que el organismo ya no genera la respuesta de sueño natural, o si la genera, no puede entrar en ese estado de sueño profundo. Entonces muchas veces nos hacemos, ¿cuál es la palabra aquí básica? Dependientes a los fármacos. Y eso es peligrosísimo. Claro, tiene connotaciones económicas y políticas muy interesantes. El hecho de que las personas se hagan adictas a los fármacos significa para esta industria que van a tener clientes seguros por lo menos hasta que se mueran. Y muy generalmente así pasa. Entonces, muchas veces estas industrias y estos sistemas médicos no les interesa que las personas se hagan adictos a estos fármacos, porque de hecho es algo positivo para ellos. Y también positivo para la siguiente generación, porque los hijos de padres enfermos generan también las pautas de pensamiento y se cuentan estas historias de origen familiar que perpetúan la enfermedad a través de varias generaciones familiares. Entonces, si nuestros hijitos o nuestros sobrinos o simplemente los niños que viven con nosotros están viendo que todos los adultos ahí se empastillan y necesitan un montón de fármacos para estar bien, ellos van a generar la idea de que eso es una normalidad, y probablemente cuando estén más grandecitos esa normalidad va a ser parte de su vida. Es decir, se transfiere la creencia de que necesitamos esto para estar bien. Ahora, la última medicina es la medicina de alta tecnología. Susan Weed le llamó la medicina, ¿sí? Entra y quiebra. Entrar y quebrar. Es muy útil, es muy atractiva, pero es muy peligrosa. Aquí entran desde los rayos láser, la tecnología de microcirugía, las cirugías, es decir, todo aquello que tiene una connotación de alta tecnología entra en esto, ya no son nada más fármacos. Y esta medicina es muy útil, salva vidas muchas veces, pero hay personas que por no haber aplicado las otras 6 medicinas se fueron hasta allá. Por ejemplo, el caso típico de úlceras no cuidadas que se tienen que transformar en una cirugía, que a veces era prevenible, innecesaria, y que a veces con el hábito de vida, algunos suplementos alimenticios, plantas y tal vez hábitos mentales como la serenidad y la paz hubieran generado que la persona se desvinculara del síntoma e incluso se curara del padecimiento. Pero a veces nuestra pereza y nuestra dependencia a estos órdenes médicos científicos es tan grande que no nos ponemos tantita atención. ¿Te das cuenta qué complejo se nos empieza a poner todo esto? A mí me gustaría ir ya cerrando este tema, porque a continuación vamos a tener otro ponente. Vivi, ¿cuánto tiempo nos queda aquí en la sala para más o menos ver con qué material podemos seguir? ¿Sí? ¿Cómo vamos de tiempo? Muy bien, nos vamos a esperar unos minutitos más mientras les platico sobre algunos de los esquemas básicos. Bueno, nos quedan 10 minutitos. En estos 10 minutitos les quiero compartir rápidamente unos esquemas básicos de pensamiento que generan patología y que tenemos que empezar a ser cuidadosos para no generarlos a largo plazo. ¿Sí? Ay, qué linda Vivi, nos dice 10 minutos o los que quieras. Muchas gracias, qué linda. Me gustaría decirte esto porque creo que es algo básico. La maestra Louise L. Hay manejó esto en uno de sus libros, bueno, en varios de sus libros, pero yo lo conocí a través de un libro muy bello que se llama Tú puedes sanar tu cuerpo. Aquí nos habla de las pautas mentales causantes de la mayoría de los malestares del cuerpo, y estos son la crítica, la rabia, el resentimiento y la culpa. La crítica siempre va a generar que nosotros tengamos enfermedades en nuestros huesos, en nuestras articulaciones,
y muchas de estas llamadas artritis, ¿sí? La crítica es una tendencia en donde dirigimos un juicio de valor generalmente negativo hacia una persona o hacia nosotros mismos. Cuando somos criticones con los otros, también estamos siendo muy criticones con nosotros mismos y estamos en un estado de no aceptación. La no aceptación genera rigidez y esta rigidez, la forma en que el cuerpo la somatiza, ¿sí? Esta rigidez emocional mental, es a través de muchos de los procesos de artritis y también de problemas osteomusculares. La rabia generalmente se transforma en cosas que nos hacen hervir o nos queman o nos infectan el cuerpo. Una persona que está rabiosa, que está en estado de enojo continuo, generalmente lo va a transformar en alergias, en irritación de la piel, en irritación gástrica, en irritación del colon, es decir, está en un estado de calor interior, se está quemando de rabia por dentro, y la forma del cuerpo de transmitir este mensaje a nosotros es a través de esa sintomatología. Luego viene, por ejemplo, el resentimiento. Este es muy peligroso porque el resentimiento es la incapacidad de perdonar. Y cuando no perdonamos, y esto lo sostenemos durante mucho tiempo, ella la llamaba se encona, ¿sí? Y finalmente se transforma en tumores o a veces en cáncer. El resentimiento es algo que no nos sirve para nada. Por más que te creas buena, porque dices, ¿por qué yo voy a perdonar a esta persona o voy a perdonar a aquella situación? No se trata de que le hagas un favor a nadie, ¿eh? Te estás haciendo un favor y un gran regalo a ti misma, a ti mismo, si te empiezas a permitir perdonar. Y luego finalmente la culpa. La culpa siempre busca un castigo o forma de conducirnos al dolor y se transforma en muchos trastornos que tienen que ver con el dolor, con los dolores también musculares, con el dolor de panza, con cualquier tipo de dolor, porque siempre está buscando ser castigada. Pero la culpa, cuando nosotros incluso nos damos cuenta de esto, nos encontramos con que muchos accidentes, muchas caídas, pegarse en las rodillas, en los codos, y dices, válgame, pues si no salgo del piso, me doy un golpe aquí, me doy un golpe acá. Muchas veces es una tendencia inconsciente para autocastigarnos porque nos sentimos culpables por algo que nosotros creemos que hicimos, ¿sí? Entonces, ¿tú cómo ves esto? ¿Qué te parece? Bueno, para ir concluyendo, me gustaría dejarte pues una reflexión, si quieres, muy simple, pero es vital en nuestro proceso de autocuración. Tenemos que hacernos responsables, aceptar primero lo que está pasando. Entre más tiempo tardemos en aceptar lo que nos está pasando, más tiempo vamos a perder. Aceptemos. Luego, después de aceptarnos, hay que responsabilizarnos, no simplemente decir, que venga y me cure esta persona, o que el médico yo le dejo todo el paquete. No. Hacerme responsable por mi propio proceso y finalmente estar dispuesto o dispuesta a transformarte, a realmente cambiar, porque una enfermedad siempre viene aquí como una excusa para hacer una transformación o una evolución. Así que básicamente serían: acepta, hazte responsable y prepárate para la transformación. Me gustaría terminar contándoles un pequeño cuento acerca de un discípulo que un día estaba con su maestro y le decía: maestro, estoy muy lastimado porque este mundo está lleno de violencia, de enfermedad, y yo voy y les comparto la sabiduría que tú nos enseñas, pero la gente no cambia, sigue siendo violenta, absurda, lastimosa, y esto me lastima, maestro. El maestro se queda viendo al discípulo y le dice: ¿sabías que es más fácil ponerse unos zapatos que tratar de alfombrar toda la tierra?